aquellas personas que contraen dengue, que presentan los síntomas de una gripe, sin el resfrío, pero tienen fiebre, dolores musculares, les duele la cabeza. Otros síntomas pueden ser náuseas, hasta vómitos. Los síntomas del dengue generalmente duran casi una semana, entre 2 días y 7. La mayoría de las personas se recupera después de eso. Pero es una enfermedad que además tiene una característica. Para incubarse, de 3 a 15 días, entonces hay una ventana de desorientación, si se quiere, o de desconocimiento. Pasa que si te enfermas por segunda vez, ya se transforma en dengue grave, mucho más seria, que puede causar un shock, una hemorragia interna, puede incluso llegar a la muerte. Por eso se habla tanto del dengue en estos tiempos, sobre todo porque empezaron a aparecer los Aedes aegypti, que son los mosquitos que transmiten el virus, porque ellos, al alimentarse de una persona que está enferma, el mosquito digo, y al tomarle la sangre toman también el virus de la persona que está infectada, y cuando pican a otra persona le transfieren el virus. Así es como se contagia esta enfermedad. Estoy en contacto con el doctor Francisco López. ¿Cómo está, doctor López? ¿Usted está en Buenos Aires ahora? Sí, en Buenos Aires. Buenas tardes. Encantado. Yo sé que usted tiene varias especialidades, entre ellas, además de la cirugía, cardiología. ¿Y por qué Soy está cardiólogo, soy médico clínico y cardiólogo. ¿Y tiene algo que ver la cardiología con el dengue o es simplemente una ampliación de sus conocimientos? No, la verdad es que la experiencia nos ha permitido saber del dengue porque hemos visto muchos casos. Ajá. El dengue, yo pregunto, porque uno habla del dengue y de que hay que cuidarse y no dejar el agua porque el mosquito hace su vida en los espacios donde hay agua estancada, etcétera. Pero no sé por qué razón, excepto por la frase que leí recién, es tan grave y es tan importante que se controle ese tipo de enfermedad, doctor. ¿Usted nos puede explicitar rápidamente el motivo? Mira, la realidad es esta. El el dengue ha estado con nosotros hace mucho tiempo. No es una enfermedad nueva. Sí. Y que puede llegar a ser grave, sí. Pero no tiene una alta mortalidad. Tengo un eco aquí en el teléfono que no me permite escuchar. Un segundito. Bueno, a lo mejor mejor así creo. Entonces tiene una alta mortalidad. ¿Persiste todavía ese eco? Mortalidad. ¿Persiste el eco, doctor? Sí, tengo un eco. Entonces, que no me va a ser una cosa. Usted cuelgue que lo llamamos de nuevo y seguramente la nueva comunicación va a hacer que usted nos escuche bien. Vaya tranquilo. Mientras tanto, yo les digo que el dengue era ese tipo de enfermedad más serio que podía causar incluso la muerte. Los bebés, los niños, las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad grave y es más probable un cuadro de dengue, como dije más temprano, si ya tuvo una infección anteriormente con un serotipo viral distinto. Son 4 los que existen, el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y el DEN 4, diferentes de los de la primera vez. En estos casos, el sistema inmunológico genera una respuesta. Lo que ocurre es que a veces esa respuesta de la inmunología personal puede llegar a ser exagerada y puede hasta llegar a hasta perjudicar el organismo. Espero que ahora no tenga ese inconveniente, doctor. ¿Cómo me escucha? Ahora lo escucho mejor. El problema era que yo me escuchaba con un doble eco. Está, perfecto. Entonces estaba expresando acerca de la importancia que tiene el controlar, por un lado, la contaminación con Aedes aegypti, bueno, el contagio, y después cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta en esto de que se pueda asociar junto al COVID el dengue, que a lo mejor quedó desde el 2020 un poco escondido por la aparición de la pandemia. Lo que pasa es que como que nos descuidamos, se nos olvidó que con el COVID se nos olvidó que estaba el dengue y Claro. cualquier otra cantidad de enfermedades que estaban presentes. De hecho, hubo en el 2020 tuvimos un importante incremento, Uh-huh. en el 2016 mucho más, y ahora venimos con un número alrededor del 10% de lo que se esperaba. O sea, venimos bastante bien. Uh-huh. Al día de la fecha, la semana 12 epidemiológica se han reportado alrededor de 13.000 casos, de los cuales
la última noticia, tenemos 3 fallecimientos. La gran mayoría del dengue es nacional, digamos, no es importado, con un porcentaje bajo de un 10 o un 15% de la gente que viajó. Eso es grave, Lo una pena. importante es saber que los que transportamos el virus somos los humanos, porque los mosquitos viajan muy poco. Viajan dentro de una casa 30, 40, 50 metros, están incapacitados para llevarlo a cualquier otro lugar, por el tamaño, por un montón de limitantes físicas que tiene el mosquito. Pero nosotros sí, claro. Y al llegar a un domicilio donde hay mosquitos y nos pican y nosotros estamos infectados con el virus, ahí es donde lo adquieren ellos y lo siguen transmitiendo. O sea que la transmisión la hace el ser humano al ser picado por un mosquito al que está infectado y llevar después esa infección a otro ser humano tras ser picado. Exactamente. Caramba. Y ahí es como se propagan. Y con los aviones y con todo, el mundo se ha achicado tanto. De cualquier parte del mundo, ¿no? La ventaja es que tiene una baja mortalidad, muy, muy, muy baja mortalidad. Imagínense que de más de 16.000 casos tenemos alrededor de 13 fatalidades. Comparado con el COVID, que bueno, sí, que la fatalidad es bastante mayor, más elevada mayor. y aparte mayor, más incapacitante temporalmente, ¿no? ¿Justifica esta enfermedad el desarrollo de una vacuna? Por un lado, la consulta, o mejor dicho, ¿existe algún trabajo desarrollado para tener un elemento que pueda combatir el dengue en la persona infectada? No, la verdad que no hay nada serio, digamos, que nosotros sepamos. Podrán existir algunos trabajos que busquen hacer una vacuna, pero sinceramente no hay nada serio. Si fuese una enfermedad muy grave, claro, definitivamente se trabajaría de forma seria al respecto, ¿no? Poliomielitis, sarampión, viruela, todo eso tiene vacuna. El dengue, como tiene una baja mortalidad y además de ser un virus que no deja secuelas en general, no se están destinando los recursos para desarrollar una vacuna, aunque hay por ahí información de que quizás exista una vacuna, pero lo que se ha encontrado es que aumenta el riesgo de después una infección con dengue que sea más grave. Más grave, sí, es verdad, claro. Así todo, está considerado este patógeno uno de las 10 amenazas para la salud mundial más importantes. Está dentro de claro, porque es prevalente en todo el planeta. Claro. ¿Y cómo la persona que tiene el dengue, cómo lo combate mientras está transcurriendo la enfermedad? ¿Con qué tipo de calmantes? No, es medidas de sostén, igual que una gripa, por ejemplo. Igual que una gripa. Sintomatológico, paracetamol, reposo, descanso. Y en caso de presentar síntomas más fuertes, especialmente cuando hay sangrados por mucosas, a buscar atención médica. A veces empiezas con vómitos, diarrea, dolor abdominal porque se crece el hígado, se crece el vaso, y ahí es donde empezamos a tener las complicaciones graves que pueden llevar a la muerte. La preocupación ha surgido en los últimos tiempos aquí en América Latina, pues donde hay un mayor número registrado en la historia para la región en estos últimos tiempos. Y este fue el motivo de conversar con usted, doctor López, pero al mismo tiempo nos ha dejado bastante más apaciguados en cuanto al desconocimiento que teníamos antes de empezar a conversar con usted y lo que sacamos en conclusión de esta charla de haberlo escuchado. Gracias. Le agradezco mucho estos minutitos que ha tenido con los mendocinos, doctor López, y le auguramos... Un abrazo y mucha suerte. Ojalá que sí. Adiós. No me pique el mosquito. Eso. Adiós, querido. Muchas gracias.